Bueno, ahora vamos a empezar con la unidad 3. Esta es la unidad más larga del programa, entonces quizá vamos a hacer estas dos hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de hechos punibles contra la integridad física. Siempre estamos hablando de hechos punibles contra la persona, ¿verdad? Ese es el capítulo. El título 1 era hechos punibles contra la vida. El título 2 son hechos punibles contra la integridad física, que forma parte también de la persona, ¿verdad? Es un ámbito de la integralidad de la persona. Dice, el Estado no solo garantiza en el artículo 4 de la Carta Magna la vida, sino también la integridad física y psíquica de las personas, siendo pues el bien jurídico protegido la integridad corporal y la salud física o mental del individuo. O sea, no solamente el artículo 4 protege la vida, sino también la integridad. Algunos tratadistas como el profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, España, Miguel Bajo Fernández, sostiene que para que exista lesión psíquica, la misma debe ser producto de un ataque psicológico continuado y comprobado con tratamiento médico especializado, como para que se demuestre que el ataque del autor ha producido secuelas profundas en la psiquis de la víctima. No obstante, un ataque circunstancial del histerismo de la víctima, sino que la lesión psíquica debe marcar la vida de la víctima para siempre, produciendo un sensible cambio de su personalidad. Miedo, pánico, terror, explosiones nerviosas continuadas y a veces hasta epilepsia. En la lesión física se refiere a daños en el aspecto físico corporal, como en el caso de la mutilación, pérdida de un órgano o miembro corporal. En síntesis, el bien jurídico que se lesiona es la integridad personal, física o mental de la persona. Entonces, esa es la introducción que le podemos dar, ¿verdad? Cuando habla de hechos punibles contra la integridad física, no estamos hablando puntualmente de la vida, sino que de la integralidad de la persona. Y cuando me refiero a la integralidad, estamos hablando de la parte física y de la parte psíquica. Cuando nosotros hablamos de la integralidad psíquica, cuando hay un daño a la integralidad psíquica, cuando hay un ataque que pueda causar una lesión permanente en la conducta de esa persona, ¿verdad? Hablamos de miedo, pánico, terror, explosiones nerviosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de una lesión física, de un daño a la integralidad física, cuando hay un daño al físico, ¿verdad? A la parte corporal, y ahí podemos poner los ejemplos de mutilación, pérdida de un órgano, un miembro corporal, ¿verdad? Entonces, cuando se lesiona ese bien jurídico integralmente compuesto por la corporalidad o por la psiquis, hablamos de hechos punibles contra la integridad física. Y dice el artículo 110, maltrato físico. El que maltratara físicamente a otro será castigado con pena de hasta 180 días multa. Cuando la víctima sea un niño, la pena privativa de libertad será de hasta 1 año o multa. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de esta o de terceros requiera una persecución de oficio. La Real Academia Española dice, según la Real Academia Española, el maltrato es definido como el trato vejatorio o que ocasiona daño o perjuicio. Nuestro Código Penal sanciona la conducta del autor que maltratara físicamente a otro, es decir, a aquella conducta que consiste en una forma de agresión física a la persona, pero esta agresión no implica lesiones en el cuerpo. Acá vamos a ver en los tres artículos, en los dos artículos continuados a este, que hay 3 grados de daños a la integridad de la persona. El grado más bajo es el maltrato físico, cuando hay un trato vejatorio, ¿verdad? Pero que no produce, en apariencia por lo menos, lesiones en el cuerpo. Ese es el maltrato físico, ¿verdad? No hay una lesión visible corporal, pero sí hay tratos y agresión, ¿verdad? Pero que no dejan lesiones en el cuerpo. Ese es el maltrato físico. También prevé el caso de que la víctima sea un niño
y en este caso, el reproche se ve aumentado. Eso es porque vamos a estudiarlo más tarde en niñez, eso, ¿verdad? Y consecuentemente la pena de multa pasa a pena privativa de libertad. Esto por el estado de indefensión del niño, el estado de vulnerabilidad. Recuerden el interés superior. Algunas legislaciones como la de España y Colombia sancionan bajo una figura autónoma al maltrato que se ejerce sobre un niño castigando tal conducta con el nombre de maltrato infantil. Nuestro código no tiene esa figura, solamente tiene la figura del maltrato. Y dentro del maltrato está el maltrato a niños. Igualmente, dice la citada norma, establece que la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. O sea, no es un hecho punible de acción penal pública, sino que depende de la querella privada, ¿verdad? O sea, es de acción penal privada. Salvo que la protección de la víctima o de terceros requiera una persecución de oficio. Recordemos que cuando hablamos en términos de la niñez y la adolescencia, el juez puede eventualmente proceder de oficio. Los elementos objetivos del tipo penal son: el sujeto activo que incurre en el maltrato puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. O sea, cualquiera puede ser sujeto o recibir maltrato. El nexo causal está en la relación entre el autor y la agresión física. Siempre agresión física que no deja lesiones en el cuerpo. Eso es importante mencionar en el maltrato. Y el resultado es la agresión física en la otra persona. El elemento subjetivo del tipo es el dolo. O sea, yo intencionalmente le maltraté. No le lesioné el cuerpo, pero le maltraté a mi hijo, a mi novia, a mi amigo, ¿verdad? Eso es maltrato físico, ¿verdad? Intencionalmente lo hice. Estamos ante un delito que es a instancia de parte, ¿verdad? Pero si se trata de un niño, es de acción penal pública, o sea, de oficio puede eventualmente intervenir un juez. Eso es importante mencionar. Ok. ¿Qué tal? Vamos a la misma línea que el libro, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces ahora vimos maltrato físico. Ahora vamos a ver la lesión. Dice, el que dañara la salud de otro. Espera un momento. Andamos más atrás. No, este quiero mirar. Ya. No está bien. Está bien. Instancia. Penalidad, instancia. Artículo 100. No. Sí. O sea, no, viste que se adelanta nomás el. Perdón que estoy mirando nomás el programa. Porque en el programa dice artículo 110. Está bien. Que era maltrato físico. Después se va al 115 y después regresa al 111 y después se va otra vez al 114 y 115. Ahí nomás, el programa nomás hace una vuelta medio rara ahí, por eso nomás me quedé mirando. Pero vamos a seguir, está bien el orden que estamos siguiendo. Bueno, vamos a hablar de la lesión en el artículo 111. Dice, el que dañara la salud de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa. En los casos del inciso anterior se aplicará lo dispuesto en el artículo 110, inciso 3. Cuando el autor utilizara veneno, arma blanca, de fuego o contundente o sometiera a la víctima a graves dolores físicos o psíquicos, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. O sea, estamos siempre ante un delito, ¿verdad? La lesión, al igual que el maltrato físico, son delitos. Comete el delito de lesiones quien altera la salud del otro o le causa un daño que transitoria o permanentemente deja una huella o secuela en el cuerpo. Acá tenemos la posibilidad de diferenciar muy bien el maltrato físico de la lesión. En el maltrato físico decíamos que había tratos vejatorios, pero que no había lesiones corporales físicas visibles. En cambio, en la lesión sí hay una huella o secuela en el cuerpo que puede ser transitoria o permanente. Esa es la diferencia principal entre la lesión y el maltrato.
El profesor Goldstein define a la lesión como daño, detrimento corporal, alteración morbosa orgánica o desequilibrio en la integridad, funcionamiento, estructura y vitalidad de los tejidos, causado por cualquier hecho o proceso violento. Todo daño en el cuerpo o en la salud no previstos en otras disposiciones del Código Penal. Nuestro ordenamiento jurídico penal castiga a aquel sujeto activo que daña la salud de otro, ya sea bajo agresiones físicas considerables o agresiones psíquicas. O sea, en la lesión ya se contempla tanto una agresión física como una agresión psíquica. ¿Sí? En el maltrato hay solamente una agresión física que no deja lesiones corporales. Entonces, esa es una diferencia muy importante y por eso reitero todo el tiempo. Asimismo, preceptúa el caso en el que el autor utilizara para el daño veneno, arma blanca de fuego o contundente, o cuando sometiera a la víctima a graves dolores físicos o psíquicos, y prevé una pena mayor, pues el reproche se ve agravado en tales circunstancias. O sea, si utilicé algunos de estos elementos como un cuchillo, una pistola, una piedra, o cuando le someto a la persona a graves dolores físicos, entonces aumenta el reproche. ¿Por qué? Porque aumenta la energía criminal. Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo, que puede ser como el pasivo, cualquier persona. El nexo causal es la relación entre el sujeto y la conducta típica descrita. ¿Cuál es la conducta típica descrita? ¿Verdad? Esa conducta en la cual vos dañás la salud del otro. Esa es la conducta descrita. Puede ser un daño físico como un daño psíquico, ¿verdad? El resultado se consuma en el momento en que se produce una agresión, tanto física como psíquica, a la víctima. Y el elemento subjetivo está dado por el dolo. O sea, hay una intención. Yo me fui, le maltraté a mi señora, a mi hijo, ¿verdad? Le ocasioné lesiones en el cuerpo, o, aunque no le haya ocasionado lesiones en el cuerpo, le dejé lesiones psíquicas que son permanentes, ¿verdad? Daños en su psiquis. Entonces, eso puede entenderse como lesión también, ¿verdad? Ok. Se ríe acá, Karen. Bueno, 112. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de la lesión grave. Dice, justamente acá llegamos al tercer escalón, ¿verdad? Maltrato físico es trato vejatorio sin lesiones corporales. Lesión son también maltratos que conllevan daños físicos que sí son visiblemente, o sea, que son corporalmente visibles, o también contempla daños psíquicos. Y la lesión grave es un agravante de la lesión. Dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. O sea, ya estamos ante un crimen. O sea, el maltrato y la lesión son delitos y la lesión grave ya es un crimen. El que, intencional o conscientemente con la lesión, pusiera a la víctima en peligro de muerte, la mutilara considerablemente o la desfigurara por largo tiempo, la redujera considerablemente por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitación o de reproducción, en sus fuerzas psíquicas o intelectuales, o en su capacidad de trabajo, o causara una enfermedad grave o afligiente. El que dolosamente maltratara físicamente o lesionara a otro y con ello causara uno de los resultados señalados en el inciso 1, habiéndolo tenido como posibles, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Será castigada también la tentativa. O sea, la lesión grave es un crimen que considera también una causa atenuante, en el cual también se castiga la tentativa. El ordenamiento legal penal, prevé
ciertas circunstancias que agravan el delito de lesión, y así de la lesión la conducta típica pasa a denominarse lesión grave. O sea, son circunstancias agravantes de la lesión. ¿Cómo diferencio la lesión de la lesión grave? Porque en la lesión grave yo pongo en riesgo la vida de la persona. Porque en la lesión grave yo causo una mutilación o un desfiguramiento en la persona. O le privo de usar uno de sus sentidos por un tiempo. Entonces, eso es exacto. O le causa una enfermedad como consecuencia de esa lesión grave. Entonces, esos son casos o circunstancias agravantes de la lesión. La lesión grave, la lesión grave consiste en el detrimento de la integridad física o la salud, pudiendo incluso éstas llegar a ser de carácter permanente o irreversibles. Es decir, cuando la lesión trae como resultado una disminución permanente o prolongada de la salud, como por ejemplo, poner a la víctima en situación de peligro para su vida, o la pérdida de un órgano, o la inutilizara un tiempo más o menos largo para trabajar, o causara en la misma una enfermedad grave o afligiente. En el inciso 2 del artículo, castiga el dolo eventual del agresor con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En este hecho ilícito se castiga también la tentativa. Entonces estamos ante un crimen en el que se castiga también la tentativa, que contempla una circunstancia atenuante, ¿verdad? Que es la del dolo eventual. Los elementos objetivos. ¿Por qué crimen? Si no es delito, no es hasta 5 años. Sí, pero en el inciso primero dice, espérate, ¿dónde está? Dice, en el inciso primero dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años, dice el 112. Entonces, cuando el marco penal del tipo base supera los 5, ya es crimen. Ese ya es crimen. Eh, Ok, sí, listo. sí, sí. Acá está. Los elementos objetivos del tipo penal son: el sujeto activo puede ser cualquier persona que realiza la conducta. La conducta es esa, la de lesionar gravemente a la persona, desfigurarla, mutilarla, ¿verdad? Esa es la conducta. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. La acción justamente consiste en producir con la lesión la mutilación, la desfiguración por largo tiempo, o poner en peligro la vida de la víctima con la lesión, reducir por largo tiempo el uso de su cuerpo o sus sentidos. Todo eso es lo que se castiga, ¿verdad? Y el resultado está dado por la lesión provocada y las consecuencias señaladas, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? La disminución del uso de su cuerpo, la mutilación, la desfiguración, ¿verdad? Todos esos son los resultados que castiga el Código Penal. Y el elemento subjetivo acá es el dolo. O sea, cuando yo voluntariamente, conscientemente, me voy y le propino una golpiza a alguien a tal punto que le rompo toda la mandíbula, la nariz y la desfiguro. Eso es lesión grave. Eso es lesión grave, ¿verdad? Para tenerlo más en cuenta. Es un agravante de la lesión. Porque tanto, ¿cómo yo distinguiría esto si es que me toca desarrollar esta bolilla? Tanto la lesión, perdón, tanto el maltrato físico como la lesión son delitos, ¿verdad? En el maltrato físico no hay signos físicos de maltrato, de lesión. En la lesión sí hay rasgos físicos de daño. Y en la lesión grave ya hay, aparte de un daño físico, ya hay un daño permanente, ¿verdad? O hay una mutilación, o hay un desfiguramiento, o hay una privación en el uso de los sentidos de la persona, ¿verdad? Como producto, o irreversible también puede ser, como producto de la lesión. Entonces, esa es la lesión grave. Y la lesión grave es un crimen, a diferencia de la lesión y del maltrato físico. Entonces, esa es la forma más o menos de poder diferenciar. Las tres, tanto el maltrato físico como la lesión grave, son productos de conductas subjetivamente dolosas, no son culposas. El artículo 113 prevé la lesión culposa. El que fue sin querer le rompí la cara, vamos a decirle, más o menos. Dice, el que por acción culposa causa a otro un daño en su salud
será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. O sea, la lesión culposa es un delito. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de esta o de terceros requiera una persecución de oficio. Entonces, la lesión y el maltrato físico son a instancia de la víctima. Así también la lesión culposa es a instancia de la víctima. Siempre que no esté implicado un niño. Si está el niño, sí o sí se puede perseguir de oficio el hecho. Instancia de parte. Sí, cuando habla de instancia de la víctima, hablamos de la querella, o sea, de la acción penal privada. O sea, no se persigue de oficio el hecho. Constituye lesión culposa, dice, aquel delito perpetrado por el agente cuando el deterioro realizado en el cuerpo o la salud de la víctima fueron inferidos sin intención, o sea, sin querer, no fue voluntariamente. Pues el resultado es consecuencia de una conducta imprudente, es decir, sin las debidas reglas de cuidado. La lesión de la lesión culposa se diferencia porque, porque en la primera el elemento subjetivo del tipo penal es el dolo, o sea, en la lesión es dolosa. Es decir, el autor conoce la antijuridicidad de su conducta e igualmente anhela que el resultado se produzca. En cambio, en la lesión culposa, el elemento subjetivo del tipo penal es la culpa, pues el autor conoce la antijuridicidad de su hecho, pero no anhela que el resultado se produzca. Esa es la diferencia. El elemento subjetivo en la lesión es dolosa y en la lesión culposa es la culpa. Los elementos objetivos del ilícito son el sujeto activo y pasivo, que pueden ser cualquier persona, el nexo causal, que se compone, dice, de la relación existente entre el sujeto y la conducta descrita, ¿verdad? O sea, ocasionarle una lesión a alguien sin intención, y el resultado se consuma en el momento de que se produce la agresión, tanto física como psíquica de la víctima. El elemento subjetivo está dado por la culpa. Así como decíamos, lesión culposa es de tipo culposo, ¿verdad? El elemento subjetivo es la culpa. Y es un delito. Y es de acción penal privada, o a instancia de parte, que es la misma cosa. A no ser de que... Exacto. Cuando es pública no dice nada. Cuando es de acción penal privada es lo que dice a instancia de parte. O a instancia de la víctima, suele decir. Ok. Entonces ahí tocamos los 3 grados. Esto es importante diferenciar en esta primera parte de la unidad, ¿verdad? Cuando hablamos de hechos punibles contra la integridad física. El maltrato físico de la lesión y la lesión de la lesión grave es lo que tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar en el artículo 114 del consentimiento. Dice, no habrá lesión en el sentido de los artículos 111 y 113 cuando la víctima haya consentido el hecho. Acá hay un tema importante. Algunas legislaciones sostienen que el consentimiento dado por la víctima no debe eximir la pena, sino que simplemente debe atenuarla. Sin embargo, nuestro Código Penal señala que no habrá lesión en el caso de los artículos 111, que es de lesión, y 113, que es lesión culposa, cuando la víctima haya consentido el hecho. En estos casos se excluye la tipicidad. O sea, si la víctima consintió el daño, no hay hecho punible. Y claro, los peleadores de boxeo no podrían pelearse si es que toda la hora van a cometer hechos punibles. Cuando yo me subo al ring con mi contrincante, se asume de que yo estoy consintiendo el daño que voy a recibir, ¿verdad? Se entiende que para que exista consentimiento, el mismo debe ser idóneo, expreso y voluntario, pues a falta de estos elementos no puede haberse un consentimiento propiamente dicho. Como ejemplo de consentimiento de lesión podemos citar a aquel boxeador que en una pelea sufre hematomas y cortes en el rostro. Claro, porque si no, todos los peleadores que se bajan de la tarima van a ir a denunciar al otro por lesión, ¿verdad? Y no funciona así. Cuando yo me subo a la tarima estoy consintiendo
en recibir ese daño físico voluntariamente. Por lo tanto, no estamos ante una conducta típica, ¿verdad? Porque hay consentimiento. Eso tenemos que tener en cuenta en el artículo 114 para mencionarlo, ¿verdad? Que el consentimiento por parte de la víctima excluye la tipicidad. O sea, si la víctima está de acuerdo en recibir la lesión, esa conducta no es típica. Eso es lo que más o menos lo quiere decir, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del 115, que es la composición. Dice, en los casos señalados en los artículos 110, 111, incisos primero y tercero, y el artículo 112, se acordará la composición prevista en el artículo 59. Y en los casos del artículo 113, el tribunal podrá acordar la composición. Entonces, vamos un poco al artículo 59 a ver qué nos dice la composición. ¿Se acuerdan de esto? Sí, donde había que tipo pagar por las cosas. Exacto. Dice, la calidad, perdón, en calidad de composición y en los casos especialmente previstos en la ley, se adjudicará a la víctima el pago de una determinada suma de dinero por parte del autor cuando ello sirva al restablecimiento de la paz social. El monto del pago será determinado por el tribunal atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasionado a la víctima y la situación económica del autor. La adjudicación de una composición no excluirá la demanda de daños y perjuicios. O sea, si yo me moqueteo con Rodrigo, ¿verdad? Y le causo una lesión eventualmente, entonces no es que me voy a ir preso, sino que se puede acordar la figura de la composición en donde el juez puede dictaminar que yo le pague nomás una suma de dinero a Rodrigo para que se pueda dar por cumplido, vamos a decirle, el castigo, ¿verdad? No hace falta que me lleve preso. Entonces el juez puede acordar esto. Mientras sirva, dice, para el restablecimiento de la paz social, ¿verdad? Ok, entonces eso tiene que ver con la composición. Este tipo de hechos como el maltrato, la lesión o la lesión grave pueden eventualmente contemplar, o la lesión culposa también, ¿verdad? Pueden eventualmente contemplar la figura de la composición. O sea, en vez de irme a la cárcel, tengo que pagar. Ok, ahora vamos a hablar en el 116 de el señor. Viste que estoy viendo lo del programa. Sí. Y al principio te dice el artículo 110, ¿verdad? Sí, después da la vuelta. Te aparece el 115. Yo creo que lo que está pasando es que nos están diciendo que eso va a concordar, ¿no? Con el 110. Sí, sí, lo que pasa es lo siguiente. Que sí, yo también por eso hace rato paré, ¿verdad? Porque quería entender por qué hizo eso. Lo que pasa es que él lo que intenta hacer, porque viste que en varias partes menciona la composición, en 4 partes menciona la composición. ¿Por qué hace eso? Porque para el tipo penal del maltrato físico aplica composición. Para el tipo penal de la lesión aplica composición. Para el tipo penal de la lesión culposa aplica composición. Entonces, eso más o menos lo que nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, por eso nomás pasé de largo y ahora llegué a la composición para entender por qué menciona tantas veces, ¿verdad? Es porque el juez tiene la facultad, ¿verdad? De acordar una pena pecuniaria, ¿verdad? Que tiene que pagarle el autor a la víctima, ¿verdad? En caso de que eso sirva para restablecer la paz, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar del reproche reducido, que es artículo 116, ¿verdad? 116, ¿eh? Oye, qué mal. 116, ¿eh? Acá dice, mira. Omisión de auxilio, dice 116. Sí, reproche reducido, está bien. Yo no me leí mal. Perdón. Bueno, entonces continuamos con el 116. Dice, cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión,
desesperación u otros motivos relevantes, se podrá, en los casos de los artículos 110, que es maltrato, 111, que es lesión, y 113, que creo que es lesión culposa, prescindir de la condena a una pena, a la composición o a ambos. Entonces, si es que yo le pegué le di un soco, por así decirlo, a Rodrigo, ¿verdad? Como producto de una excitación emotiva, eventualmente, y le ocasioné una lesión dolosa o culposa, el juez puede prescindir de la condena a una pena y a la composición también, porque se entiende que hay un reproche reducido, porque no es que yo me fui, premedité para ir a golpearlo, sino que fue como producto de un hecho que me ocasionó eventualmente desesperación o excitación emotiva. Entonces, en estos casos el reproche disminuye, por eso el juez puede prescindir de la pena y también de la aplicación de una composición. Dice, se establece la prescindencia de la pena o de la composición o de ambos cuando el reproche del autor sea reducido por una excitación emotiva, por compasión, desesperación u otros motivos relevantes en los casos de maltrato físico, lesión y lesión culposa. ¿Por qué no pasa eso con la lesión grave? Porque la lesión grave es un crimen. La lesión, el maltrato físico y la lesión culposa son delitos. Entonces, por eso es que en estos casos aplica el reproche reducido y en la lesión grave no. Porque la lesión grave es un agravante lo de la lesión y es calificado como un crimen. Bueno, ahí llegamos al 116 entonces. Ok. Ahora vamos a ver el 117, que es la omisión del auxilio. Dice, el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo sin riesgo personal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa cuando el omitente estuviera presente en el suceso o cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. Cuando el omitente por una conducta antijurídica anterior haya contribuido a que se produjera el riesgo, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, primer análisis. La omisión de auxilio es un delito. Es un delito de omisión. No prestar asistencia es un delito de omisión. Y aparte, si es que ese delito de omisión se produjo en el marco de una conducta antijurídica. O sea, yo me iba manejando mi auto a toda bala sobre Mariscal López, le atropella a una persona y omito darle auxilio. En este caso, y esa persona se muere, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, entonces, hay la omisión de auxilio que es agravada por una conducta antijurídica anterior, que es la de la exposición al peligro del tránsito terrestre, por ejemplo, que es lo que menciona en el inciso segundo, ¿verdad? Que es un agravante. Cuando el omitente por una conducta antijurídica anterior, o sea, exposición al peligro, por ejemplo, que maneje como tarado, haya contribuido a que se produjera el riesgo, o sea, le atropelle, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 2 años con multa. Entonces, según el marco penal del tipo base, la omisión es un delito de omisión. El Código Penal castiga con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa a aquel transgresor que, pudiendo salvar a otro de la muerte o de una lesión considerable sin que ello implique un riesgo personal, no lo hace. Un ratito voy a aceptarle a alguien. Se trata de un delito de omisión, no es de acción, porque en realidad lo que estoy haciendo es omitiendo prestar ayuda, ¿verdad? Por riesgo personal debe entenderse un peligro de lesión en el cuerpo, la vida o la salud del que socorre. O sea, si hay un incendio en una casa, a mí y la persona que está adentro se está quemando y la casa está totalmente incendiada, a mí se me puede eventualmente imputar por omisión de auxilio. No. ¿Por qué? Porque hay un peligro para mi vida. En este caso yo no obro antijurídicamente.
Pero si yo estoy sobre Acceso Sur y veo que a un tipo le acaban de atropellar y no hago nada, paso de largo, eso sí es omisión de auxilio, ¿verdad? El profesor Torres Neuquén señala que no puede invocar riesgo personal quien no auxilió a la víctima por desgana o por no perder tiempo, por no comprometerse o por no arriesgar sus bienes materiales. Eso no es el riesgo personal. El riesgo personal es cuando tu vida se pone en riesgo queriendo salvar la vida del que está muriendo. Eso es riesgo personal. Asimismo, establece taxativamente los presupuestos para que el hecho punible quede configurado. En ese sentido, preceptúa que será castigado el omitente que estuviera presente en el suceso o cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa o personal. En estos casos hay omisión de auxilio. En otras legislaciones se establecen dos tipos de omisión. La omisión de auxilio directo constituye delito siempre y cuando, prestando dicho auxilio, el sujeto no corra un riesgo personal. Y la omisión de auxilio indirecto, quien no puede socorrer personalmente a la víctima sin riesgo personal, debe dar aviso inmediatamente a la autoridad que corresponda según el caso. Nuestro ordenamiento penal no prevé el caso de la omisión de auxilio indirecto, pues solo preceptúa para los casos en que el auxilio debe ser directo y personal. Acá, por ejemplo, tenemos la oportunidad nosotros como futuros abogados de hacer una tesis y ver cuántas vidas se pueden salvar si es que se castiga la pena de no llamar a la policía cuando veo que algo está pasando, ¿verdad? Se prevé el caso en que el peligro de muerte o lesión considerable haya sido producto de una conducta antijurídica anterior ejecutada por el omitente. Y en esta cuestión se penaliza al mismo con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Como ejemplo, podemos citar a aquel que va conduciendo ebrio, conducta antijurídica, exposición al peligro, que es lo que yo mencionaba, y embiste contra un peatón, y en vez de socorrerlo, se da la fuga al percatarse que lo había atropellado. Entonces, esa es la conducta que agrava el reproche, ¿verdad? Por lo tanto, sube la pena a 2 años. Los elementos objetivos del delito son sujeto activo, que puede ser cualquier individuo que tenga la obligación de auxiliar. El sujeto pasivo tiene que ser cualquier persona que se halla en peligro de muerte, claro, porque ahí aplica la omisión. La acción consiste en no prestar auxilio, o sea, en realidad es una omisión, ¿verdad? Y el resultado, este hecho es punible. Te interrumpo, Sí, señor. Suazo. Sí, señor. En un principio dijiste vos que no hay acción porque es omisión, Claro. pero acá dice que la acción es la omisión. Claro, la acción consiste en la omisión. Porque, ¿en qué consiste la acción? Cuando dice acción, en realidad lo que se refiere es cuál es la conducta, ¿verdad? Y la conducta consiste en no prestar auxilio. Y no prestar auxilio es una omisión, ¿verdad? Eso es... Entonces, acá en el libro está mal, entonces. No está mal. Sino que cuando dice acción, lo que quiere significar es cuál es la conducta en la que tiene que incurrir el sujeto activo. Esa parte la entiendo, pero como yo te escuché a vos que dijiste que la omisión no es una acción. En realidad, es discutible, Claro, vamos a consultar. es una no Porque acción. esa es la famosa ley del tiempo tabú, pues. Sí, ¿Me entendés? entiendo lo que querés decir. En este caso, la conducta que se castiga es la de no hacer nada. Vamos a ver. Exactamente. Esa es la conducta que se castiga, ¿verdad? Listo. Y el hecho punible, el resultado es que este hecho punible es un delito de mera actividad. Es decir, no se necesita que se produzca un resultado para que el hecho punible quede configurado. El elemento subjetivo es el dolo. O sea, ¿por qué es dolo? Porque yo vi que esa persona estaba tirada sobre Acceso Sur y no presté, evité irme. Y la ley me manda a que yo le socorre. Y yo no cumplí con lo que la ley me manda a hacer. Entonces, por eso hablamos de una acción o un delito que es de omisión, ¿verdad? O sea, la acción consiste en omitir algo que la ley te manda a hacer, que es salvar la vida, ¿verdad? Ok.
llegamos al... Sí. Ahora vamos a la indemnización. Dice, el que con el fin de prestar el auxilio efectúe gastos o al prestarlo sufriera daños, será indemnizado por el Estado. Esto se aplicará también cuando, con arreglo al artículo 117, que es el de la omisión de auxilio, no haya existido un deber de prestarlo. Cumplidas estas indemnizaciones, el Estado se subrogará en los derechos del auxiliante. El ordenamiento penal prevé el caso de que el auxiliador efectúe gastos o al socorrer sufriera daños. En ese sentido, el Estado lo indemnizará, dice. Se aplicará igualmente la indemnización cuando el que socorrió no tenía la obligación de hacerlo. A su vez, el artículo preceptúa que el Estado se subrogará. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pongámoslo en un ejemplo. Yo estoy tirado sobre el Cedosur porque me acaba de atropellar un auto. Y pasa Juan Esteban. Juan Esteban me auxilió, me llevó al sanatorio, gastó millones para salvarme la vida. ¿Quién le devuelve la plata a Juan Esteban? El Estado. Entonces Juan Esteban le reclama al Estado porque él actuó, ¿verdad?, por lo que manda la ley, que es salvarme la vida. Y incurrió en gastos. Entonces Juan Esteban tiene derecho a que se le reembolse esos gastos. Eso es lo que dice el artículo 118, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el Estado? ¿A quién le cobra el Estado? ¿Contra quién se subroga el Estado? En este caso, se va a subrogar contra la persona que fue auxiliada. O sea, Juan Esteban gasta por mí, Juan Esteban le reclama al Estado, el Estado le paga a Juan Esteban y el Estado después me cobra a mí. Así funciona, ¿verdad? ¿Me siguen ahí en el viaje? Así funciona, ¿verdad? Juan Esteban me salvó, gastó mucho para salvarme la vida. Entonces, ¿quién le paga a Juan Esteban? El Estado. ¿Y cómo recupera el Estado la plata que le pagaba a Juan Esteban? Cobrándome a mí, que fui la víctima, quien fue auxiliada por Juan Esteban. Así funciona este artículo de la indemnización. O sea, tenés derecho, Juan Esteban, a cobrar la plata por salvarme la vida del Estado. El tema es cuánto vale. No, y lo que gastaste, pues, viste que vos te fuiste al sanatorio, compraste yeso, compraste remedio, todo lo que gastaste para salvarme la vida, ¿verdad? Entonces, si es que incurriste en gastos, el Estado te tiene que reembolsar esos gastos. Vos tenés que tener, obviamente, los comprobantes de los gastos, ¿verdad? Y ahí el Estado te va a indemnizar. Y después, eventualmente, el Estado me va a cobrar a mí, ¿verdad? Después de 10 años, pues, me va a cobrar a mí por lo que el Estado te pagó a vos, ¿verdad? Por haberme salvado la vida. Bueno, entonces ahí terminamos la primera parte de la unidad 3, ¿verdad? Que es la subrogación. Ahora vamos a ver la exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física, que es la segunda parte de la unidad 3. ¿Me van siguiendo hasta acá? Porque la intención de esta lectura y explicación es que se entienda el espíritu del artículo, como para que nosotros podamos explicarle al profesor en qué consiste la unidad y poder desarrollar la idea. O sea, comprendiendo la idea vamos a poder elaborar el concepto, creo yo, ¿verdad? Pues yo por lo menos... Ahora es súper espectacular. Bueno. Sí, vamos súper bien. Seguimos. Abandono. Artículo 119. El que expusiera a otro a una situación de desamparo o se ausentara dejando en situación de desamparo a quien esté bajo su guarda o a quien, independientemente del deber establecido por el artículo 117, deba prestar amparo y con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Entonces estamos ante el abandono es un delito. Cuando la víctima fuera hijo del autor, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años, o sea, un agravante. Si vos le abandonás a tu hijo y muere de hambre, por ejemplo, eso es. Bueno. Cuando el autor, antes de que se haya producido un daño, voluntariamente desviara al peligro, la pena prevista en los incisos primero y segundo
podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. Cuando el peligro haya sido desviado por otras razones, bastará que el autor haya tratado voluntaria y seriamente de desviarlo. Entonces, el abandono aplica en los casos en que vos, como padre de familia, por ejemplo, le expones a tu hijo a una situación de desamparo y esta situación de desamparo eventualmente puede poner en peligro su vida o su integridad física. En ese caso se castiga esta conducta de dejarle bajo situación de desamparo a la persona que está bajo tu cuidado. El profesor Goldstein define al abandono como desamparo de una persona que se debía cuidar de una cosa que no es propia. Consiste en dejar a la persona en situación de desamparo material con peligro para su seguridad física, sea llevándole de un lugar a otro o dejándola donde se encontraba. En esta tesitura, el Código Penal castiga la conducta del infractor que expusiera a otro en una situación de desamparo o se ausentara dejando en situación de desamparo a quien esté bajo su guarda o deba prestar amparo. Para que la conducta delictiva termine de configurarse, es necesario que como consecuencia del desamparo se pusiera en peligro la vida o la integridad física de la misma. Se agrava el reproche y consecuentemente aumenta la pena cuando la víctima sea hijo del autor. Sanciona con pena privativa de libertad de hasta 10 años. La norma establece asimismo que la pena del autor podrá ser atenuada con arreglo al 67 si el mismo, antes de que se produjera el daño, voluntariamente desvía el peligro, aun cuando el peligro haya sido desviado por otras razones. Bastará que se haya tratado voluntaria y seriamente de desviarlo. Entonces, cuando hablamos de abandono, para tratar de ejemplificarlo nomás, ¿verdad? Abandono es cuando mi hijita de 6 meses vive conmigo, vive sola conmigo, mi hijita y yo me voy y le dejo a mi hijita sin los cuidados de que una bebé de 6 meses requiere: comida, pañal, abrigo. Entonces le expongo a mi hijita de 6 meses, por ejemplo, a un peligro para su vida, porque puede morir de hambre o puede morir de una infección porque se va de cuerpo y nadie le limpia, o puede morir de frío o de calor. Entonces esa es la situación que prevé el abandono, ¿verdad? Ahora, eso es el abandono como tal. Para que sea abandono, el abandono tiene que darse este segundo elemento, no solo el dejarle desamparada a la persona que está bajo tu cuidado o bajo tu guarda, sino también que se produzca ese peligro para la vida de la persona que estaba bajo tu guarda. No es lo mismo que yo tenga un hijo, por ejemplo, con Karen, y yo me vaya de la casa. Yo sé que el hijo se queda con Karen y no le va a pasar nada, porque va a tener comida, va a tener abrigo, va a tener remedio. No hay peligro para la vida de la criatura. Por lo tanto, ahí no hay abandono. Pero sí hay abandono si esa nena vive conmigo solamente y yo la dejo. Y no tiene a nadie más esa pobre criatura. Entonces ahí sí hay abandono, porque ahí sí hay peligro para su vida. Entonces esa diferencia tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Los elementos objetivos del ilícito son el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, el pasivo también puede ser cualquier persona. Yo le agregaría ahí que requiera una guarda o un cuidado. La acción, que consiste en exponer a otro a una situación de desamparo o ausentarse dejando en situación de desamparo a quien esté bajo su guarda o deba prestar amparo. Y el resultado se da, que es lo que decía hace rato, cuando el infractor expone a otro a una situación de desamparo o se ausenta dejando en situación de desamparo a quien está bajo su guarda. Y con ello, y acá viene la parte que le configura como punible, pone en peligro la vida o la integridad física de la misma. El elemento subjetivo es el dolo. O sea, intencionalmente yo le dejé a mi hijita de 6 años ahí en una vereda, le dejé tirar en una caja. Eso es abandono, a su suerte, una madrugada de frío. Eso es abandono, ¿verdad?
No es abandono si es que estaba con su mamá, yo me fui de la casa y me mandé mudar con otra. Eso no es abandono, porque eventualmente la criatura va a seguir siendo cuidado por su mamá, ¿verdad? Entonces, con el ejemplo normal quiero distanciar el concepto. Para entender nomás, en el primer inciso es delito y en el segundo inciso es crimen. ¿Es Eh, así? el análisis en general, penalmente hablando, la diferenciación entre delito y crimen la hace el artículo 30 y, ¿cuándo era? 34, 38, 38 creo que era. O 18, o 17, algo así era. La diferenciación, ¿sabe dónde está Juan Esteban? Te digo, en el 17 está. La diferenciación, perdón, no está acá, no está en el 17, perdón. Está, acá está, en el 13. ¿Cómo yo sé si estamos ante un delito o un crimen? Porque esta es un tema salvatore. No se mira el atenuante o el agravante. Lo que se mira es el marco penal del tipo base. Y el marco penal del tipo base es la pena prevista sin tener en cuenta agravantes y atenuantes. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me voy al artículo 105, que mucho usa este artículo. El artículo 105 dice en su inciso 1, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. El primer inciso ya me da el marco penal del tipo base, que es de 5 a 20 años. Entonces estoy ante un crimen. Ahora bien, este mismo artículo en el inciso tercero dice, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando. Entonces, ahí yo no puedo decir que el inciso 3 es un delito y que el inciso 1 es un crimen. En realidad, para determinar si es delito o crimen, lo único que tengo que mirar es el marco penal del tipo base. ¿Y cuál es el marco penal del tipo base? La pena sin contemplar agravantes ni atenuantes. Entonces, un artículo puede ser o delito o crimen. No puede ser los dos al mismo tiempo. O sea, sin considerar agravantes ni atenuantes, ¿qué dice la norma? Hasta 5 años dice la norma. Sin agravantes y atenuantes, eso es un delito. Si el agravante dice hasta 15 años, sigue siendo un delito, aunque la pena supere los 5 años. Porque la pena supera los 5 años porque es un agravante nada más, ¿verdad? Pero el marco penal del tipo base es hasta 5 nomás, sin considerar agravantes ni atenuantes. Entonces estamos, en ese caso, bajo ese ejemplo, ¿verdad?, ante un delito. Esa distinción la tenemos que hacer porque en todos los artículos hay, o por lo menos en una gran mayoría, hay atenuantes y agravantes, pero eso no tenemos que considerar para determinar si es crimen o delito. En realidad, lo que hay que considerar es el marco penal del tipo base. Bueno, eso quería ahí. Perfecto, Suazo. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? Buenos Aires. Ahora tenemos hecho punible contra la libertad. Artículo 120. Dice, la libertad, derecho fundamental del individuo, se ve orientada a la capacidad que posee todo ser humano a autodeterminarse y que esa autodeterminación no se vea perturbada por ningún tipo de injerencia externa. Así, nuestra Constitución Nacional en sus artículos 9, 10 y 11 protege la libertad individual y del derecho a no ser sometido a la esclavitud, a no ser privado de la libertad en forma ilegal o arbitraria, bajo la denominación de hechos punibles contra la libertad individual. El Código Penal castiga todo atentado contra la libertad, cualquiera sea su modalidad. Entonces, acá tenemos otra introducción interesante, ¿verdad? En la unidad 2, el artículo de la Constitución Nacional que utilizábamos era el artículo 4. ¿Se acuerdan del derecho a la vida?
En el artículo, en la unidad 3, en la primera parte, cuando hablamos de hechos punibles contra la integridad física, también podemos invocar el artículo cuarto, porque el artículo cuarto no solo protege la vida, sino también la integridad de la persona. Entonces también en la primera parte de la unidad 3 de esta unidad podemos mencionar al artículo cuarto de la Constitución. Ahora, cuando vamos a hablar de hechos punibles contra la libertad, podemos citar los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución, que protegen la libertad individual y el derecho a no ser sometido a esclavitud y no ser privado de libertad de manera arbitraria, ¿verdad? De manera ilegal. Entonces, son fundamentos nomás antes de empezar a elaborar esta parte de la bolilla, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la coacción, artículo 120. No es coacción, coacción realmente. El que mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, en función al inciso primero del artículo 120, que nos marca, o que nos grafica el marco penal del tipo base, estamos ante un delito. No habrá coacción en los términos del inciso primero cuando se amenazara con la aplicación de medidas legales cuya realización esté vinculada con la finalidad de la amenaza. O sea, no es coacción si Karen me dice, Suazo, pásame la prestación o si no te voy a meter preso. Eso no es coacción. Porque la otra persona lo que está invocando es una medida legal. Porque yo tengo que pagar la prestación. O si no, ella me está amenazando o constriñendo de que me va a meter preso. Y esa es una medida legal. Por lo tanto, eso no es coacción. Coacción sería, vamos a ver el ejemplo más abajo, ¿verdad? Si yo le obligo a hacer algo a alguien y esa persona no quiere hacerlo y yo la amenazo, ¿verdad? Con algo que voy a hacer si es que esa persona no hace lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es la coacción. Vamos a ver más abajo, hay un ejemplo creo que sobre esto. La publicidad lícita de una situación irregular con el fin de eliminarla, que es lo que hace ABC, ¿verdad? ABC cuando publica las licitaciones amañadas puede decirse que está coaccionándole eventualmente a las personas a dejar esa conducta, pero en realidad no es una coacción porque es una situación irregular. Entonces ABC publica esa situación con el fin de eliminar esa situación, ¿verdad? Con una omisión no punible, un suicidio u otra acción que no infrinja los bienes jurídicos del amenazado, de un pariente o de otra persona allegada a él. No será punible como coacción un hecho que se realizara para evitar un suicidio o un hecho punible. Claro, si Rodrigo se quiere pegar un tiro y yo le constriño a que no lo haga, eso no es coacción, porque estoy evitando que él se suicide. Se castigará también la tentativa. Cuando el hecho se realizara contra un pariente, la persecución penal dependerá de su instancia. O sea, la coacción es un delito que es de acción penal pública y también de acción penal privada. O sea, es mixta. ¿Por qué? Porque si la practico la coacción contra un tercero que no es mi familiar, es de acción penal pública. Pero si la practico contra un integrante de mi familia, contra un pariente, es de acción penal privada. Porque el derecho penal no se quiere meter mucho en la familia, ¿verdad? Entonces por eso es que es de acción penal mixta, ¿verdad? Dice, el delito de coacción consiste en utilizar la violencia para impedir a la persona realizar una conducta que la ley permite o no prohíbe. En el sentido inverso, también se produce coacción cuando se obliga a la persona, mediante violencia ilegítima, a adoptar un determinado comportamiento en contra de su voluntad. Así el Código Penal sanciona la conducta del autor que mediante fuerza o amenaza imponga a otro a hacer o no hacer o tolerar lo que no quiera. El empleo de la fuerza o la amenaza debe ser idóneo de manera tal
con la misma se pueda vulnerar concretamente la libertad de decisión y actuación de una persona. Por lo tanto, son requisitos fundamentales para que el hecho quede configurado. El Código Penal alemán define este delito señalado. Dice, cuando el autor ha sido coaccionado a realizar la acción por una fuerza irresistible o una amenaza que va unida a un peligro actual y no evitable de otra para el cuerpo o la vida del mismo o de un familiar. Excluye la tipicidad del hecho de que se amenace con la aplicación de medidas legales, la publicidad ilícita de una situación irregular o con una omisión no punible. Asimismo excluye, dice, la punibilidad, la fuerza o amenaza que se ejerza contra una persona para evitar un suicidio o un hecho punible. Se castiga también la tentativa y en los casos en que el hecho punible sea cometido en el ámbito familiar, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Entonces, para no alargar, porque es larga la explicación, ¿verdad? ¿En qué consiste la coacción? Cuando yo te amenazo a que vos hagas algo que no querés hacer. Eso es coacción, ¿verdad? O a que vos soportes o toleres algo que no tenés que o que no querés soportar. Eso es coacción. Para que se tenga en cuenta, ¿verdad? Eso es coacción. Yo te amenazo y te digo, si te vas de acá, te voy a matar, por ejemplo, ¿verdad? Y vos no te vas porque tenés miedo a que yo te mate. Entonces, eso es coaccionarle a una persona, ¿verdad? Eso es coacción. Y es un delito. Y reitero, es de acción penal mixta, puede ser privada o pública. ¿Cuándo es? Cuando es contra un tercero. Exacto. Privada cuando es contra un pariente, contra un integrante de la familia, un pariente. Ahí es porque es entre familia, pues entonces la ley necesita que el familiar denuncie la coacción para que sea perseguible el hecho punible. No, y esto también podríamos explicarle al profesor, ¿verdad? En el caso que nos toque desarrollar esta bolilla. No es coacción, doctor, cuando mi ex mujer me amenaza con meterme preso si es que no pago la prestación. Eso no es coacción, porque mi mujer está invocando una medida legal. Por lo tanto, la conducta de mi mujer no es típica. Exacto, yo tengo la obligación de pagar la prestación. Y mi mujer está invocando una medida lícita, por lo tanto, la conducta no es típica. Ahora, si yo la amenazo a mi mujer de que si se va de la casa, la voy a matar o voy a publicar su foto desnuda, entonces eso sí es una coacción, porque le constriño a ella a hacer algo que no quiere o a soportar algo que no quiere soportar. Entonces, esa es la aplicación que le podríamos dar. Los elementos objetivos del tipo penal. El sujeto activo y sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. La acción, ¿en qué consiste la acción de coaccionar? En obligar a otra persona, ejerciendo fuerza o amenaza, a hacer o no hacer o tolerar lo que no quiera, ¿verdad? Le puedo obligar a que haga, le puedo obligar a que no haga o le puedo obligar a que tolere lo que no quiera. Cuando se consuma la coacción, el delito se consuma en el momento en que se ejerce fuerza o amenaza y con ello se obliga a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiere. El resultado es un delito de mera actividad. El elemento subjetivo penal es el dolo, claro, es una conducta eminentemente dolosa porque yo le estoy coaccionando, le estoy obligando, le estoy amenazando a la otra persona voluntaria y conscientemente de que haga algo que no quiera o a que haga algo que no quiera hacer o a que tolere algo que no quiere tolerar, que no quiere soportar. Entonces, eso podemos extraer del delito de coacción. En el 121 le tenemos a la coacción grave. Sí, coacción grave. Dice, y acá tenemos seguramente un agravante, ¿verdad? Se aplicará una pena no menor de 180 días multa o una pena privativa de libertad de hasta 3 años cuando la coacción se realizara. ¿Se acuerdan que en la coacción, ¿verdad? Solamente hablábamos de una pena privativa de libertad
de hasta 2 años. La coacción grave va hasta 3 años. O sea, es un agravante de cierta manera de la coacción, ¿verdad? Dice, cuando la coacción se realizara, la coacción grave, mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física. En la coacción solamente era la amenaza para que vos, o la aplicación de fuerza o una amenaza para que vos toleres algo que no querés o hagas algo que no querés, ¿verdad? Entonces, esa es la coacción. En la coacción grave, la diferencia es que hay una amenaza para tu vida o para tu integridad física. Por eso es grave la coacción. O abusando considerablemente de una función pública, por ejemplo. Si yo soy funcionario público y me valgo de mi posición de funcionario público para obligarte a hacer algo que no querés o para que toleres algo que no querés tolerar, yo en mi posición de funcionario público te obligo, ¿verdad? Ahí es agravado. Cuando el empleo de la fuerza o la amenaza van dirigidas de un modo tal que pone en peligro la vida o la integridad física de la víctima, o cuando el autor abusa considerablemente de una función pública ejercida por el mismo, es cuando la coacción se ve agravada. Aumenta el reproche y consecuentemente la pena. Los elementos objetivos son el sujeto activo y pasivo, pueden ser cualquier persona. La acción es similar, ¿verdad? Consiste en obligar a otra persona, ejerciendo la fuerza o la amenaza, de hacer o no hacer o tolerar lo que no quiere. La diferencia está en que se pone en peligro la vida o la integridad física, por eso es agravado. La consumación, el delito se consuma en el momento que se ejerce fuerza o amenaza y ésta sea con peligro presente para la vida o la integridad física de la víctima. Ahí está la diferencia con la coacción. O abusando de una función pública. Y con ello se obliga a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiere. El resultado es un delito de mera actividad. El elemento subjetivo es también, al igual que la coacción, en la coacción grave es el dolo. Ambos son delitos, ambos son de acción penal pública. En el caso de la coacción es de acción penal privada si es que ocurre en el ámbito familiar. En el ámbito familiar es acción penal privada si es que ocurre en el ámbito familiar. Y es pública si es contra un tercero. Y en el caso de la coacción grave también es pública. ¿Está bien? Ahora vamos a la amenaza 122. El que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida, la integridad física o contra cosas de valor considerable o con una coacción sexual en forma apta para alarmar, amedrentar o reducir su libertad de determinarse, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 110, inciso 2. Vamos un poco al 110. Sí, inciso 2 dice, cuando la víctima sea un niño, la pena privativa de libertad será de hasta 1 año o con multa. Entonces, la amenaza, podemos concluir que su marco penal del tipo base nos indica que es un delito, al igual que la coacción. Carrara definió al delito de la amenaza como delito contra la libertad personal, como cualquier acto con el cual alguien sin razón legítima y sin trascendencia a otro delito por los medios o por fin deliberadamente afirma que quiere ocasionar algún mal. ¿Cómo yo diferencio la coacción de la amenaza? La coacción sería, si te vas de la casa, te voy a matar. Esa sería una coacción grave, sí que ya, porque pongo en peligro tu vida, tu integridad física, ¿verdad? Y la amenaza es, te voy a matar, ¿verdad? No te obligo a hacer algo que no querés, no te obligo a soportar algo que no querés o a tolerar algo que no querés. En la amenaza es el simple amedrentamiento o la simple comisión de un hecho punible contra tu vida. Eso es la amenaza. En la coacción, pues yo te estoy obligando a que vos hagas algo que no querés o a que vos toleres algo que no querés tolerar.
Eso es la coacción. La amenaza es solamente decirte lo que te voy a hacer. Te voy a matar. Atemorizar. Te voy a romper. Esa es la amenaza. Te voy a romper la cara. Esa es la amenaza. Y la coacción es, te voy a romper la cara si te vas de acá. Te obligo a hacer algo que no querés hacer con la amenaza de que te voy a hacer algo. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Coacción se diferencia de amenaza porque la coacción te obliga a hacer algo que no querés o a tolerar algo que no querés tolerar. Y la amenaza es simplemente atemorizarte con algo que te voy a hacer. Pero no te estoy obligando a que toleres nada, ¿verdad? O a que soportes nada. Es un delito que consiste en anunciar un mal futuro de orden ilícito. Claro, te voy a matar, te voy a moler a palo, ¿verdad? Que es de posible realización. Es impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo. Eso es amenazar. No te estoy obligando a que hagas nada, solamente te estoy amedrentando. Así el Código Penal castiga con la pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa al que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida, la integridad física, contra las cosas de valor considerable o con una coacción sexual. En ese sentido, la norma establece taxativamente cuáles son los hechos punibles realizables a futuro para generar amenaza. De igual manera, la amenaza debe ser capaz de atemorizar a la víctima y subyugar su libertad de determinarse para que sea amenaza, ¿verdad? O sea, tiene que haber realmente una afectiva o un efectivo ¿cómo se dice? Un efectivo temor por parte de la víctima, un temor razonable por parte de la víctima para que se pueda considerar eso como amenaza, ¿verdad? Los elementos objetivos del tipo penal. El sujeto activo y pasivo pueden serlo cualquier persona. ¿En qué consiste la acción de la amenaza? En amenazar a otro con un hecho punible contra la vida o la integridad física, o contra las cosas de valor considerable o con una coacción sexual. En eso consiste amenazar. Amenazar es solamente decir que te voy a ocasionar un mal futuro a vos o a algo material que vos posees. Eso es amenazar. Cuando se consuma, dice, consiste en el momento en que se origina el temor o amedrentamiento en la víctima por la amenaza con un hecho punible contra la vida, la integridad física, contra las cosas de valor considerable o con una coacción sexual. El resultado es un delito de mera actividad, pues no se precisa que el resultado se produzca para que el hecho punible quede configurado. Claro, amenazar es decirte lo que te va a pasar. No hace falta que pase o no eso que te estoy diciendo que te va a pasar. Con el simple hecho de decirlo ya es amenaza, ¿verdad? El elemento subjetivo del tipo penal es el dolo, claro que sí. Buenos Aires. Estamos. Pregunta, Señor. ¿en este caso hay tentativa? No. ¿Y si es una acción penal pública o privada? Pública. Pública. No habla de instancia de parte. No, es pública. Si no, no habla de una instancia de parte. Ahora vamos al 123. Este sí es un hecho punible especial. El 123. Todo lo que estuvimos viendo hace rato son hechos punibles comunes o tipos penales comunes. Este es un tipo penal especial. Sí. Tratamiento médico sin consentimiento. El que actuando según los conocimientos y las experiencias del arte médico proporcionara a otro un tratamiento médico sin su consentimiento será castigado con pena de multa. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, o sea, es de acción penal privada. Si muriera la víctima, el derecho de instar a la persecución penal pasará a los parientes. El hecho no será punible cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte o de lesión grave y las circunstancias
no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado a ello. El consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento que pudieran ser relevantes para la decisión de una persona de acuerdo con un recto criterio. No obstante, esta información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que, de ser transmitida al paciente, se produciría un serio peligro para su salud o su estado de ánimo. Entonces, primero que nada, ¿verdad? Cuando hablamos de tratamiento médico sin consentimiento, estamos hablando de un delito, por un lado. Luego, es un delito de acción penal privada, que en caso de que muera el paciente, el derecho a instar pasa a los parientes, ¿verdad? Eso es por un lado. Luego, ¿qué se entiende por consentimiento? Porque el tratamiento médico que está castigando es el que es sin consentimiento. Y consentimiento es cuando la persona dio realmente ¿cómo se dice? Su aprobación, previa información sobre el modo, la importancia y las consecuencias que va a tener el tratamiento. Entonces, ahí recién el consentimiento o la aprobación de la persona es válida, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si el tratamiento médico se tiene que dar sin el consentimiento de la víctima? ¿En qué casos puede pasar esto? Cuando el consentimiento no se pudo obtener, porque conseguir el consentimiento de la víctima podría implicar, por ejemplo, peligro para su vida. O sea, acá era lo que alguna vez decía Nico, ¿verdad? El tema de la transfusión de sangre. ¿Qué pasa si una persona que es de una religión X tiene que recibir transfusión de sangre de urgencia y su religión no le permite? ¿Qué pasa ahí? Entonces la vida pues, es más importante. Entonces el médico tiene que actuar. No le puede preguntar a la persona que está inconsciente si puede o no recibir sangre. Hay que actuar porque si no actúa se le muere el paciente. Entonces en estos casos no es punible la conducta de tratamiento médico sin consentimiento. Es cierto, el médico no tuvo el consentimiento de la persona que tiene la religión, ¿verdad? Que la cual le impide recibir sangre. Pero no recibir sangre, en este caso, implica que el paciente muera. Entonces, en este caso no es punible la conducta del tratamiento sin consentimiento. Quería nomás aclarar eso, ¿verdad? O si es que informarle del tratamiento a la persona va a afectar su salud, entonces no se le informa. Entonces, eso tampoco aplica como tratamiento sin consentimiento. Eso pasó en el caso de mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? El doctor no le comunicó a mi mamá directamente qué iba a pasar. Fuimos sus hijos los que firmamos un consentimiento. Porque si ella se enteraba de todo lo que le iba a pasar, ella seguramente iba a verse afectada en su salud porque no estaba en condiciones de recibir esa información. Entonces el doctor dijo, no, si yo le cuento esto a tu mamá se va a morir, o sea, de la impresión, ¿verdad? De todo lo que se le va a hacer, de todo lo que le va a pasar. Entonces que sean los hijos los que firmen el consentimiento. Entonces, en este caso no se dio por enterado el paciente, pero no se puede, ¿por qué no se dio por enterado? Porque eventualmente ponerle a cuenta lo que le va a pasar puede suponer un peligro para su vida, ¿verdad? Entonces, en esos casos tampoco existe tratamiento médico sin consentimiento. Ok. Los elementos objetivos. Y acá tenemos el punto al que quería llegar, ¿verdad? Estamos hablando de un hecho punible especial. La cualidad objetiva del autor tiene que ser un médico. Por eso es un hecho punible especial. Para que sea un hecho punible especial, el autor tiene que tener alguna cualidad objetiva. Por ejemplo, ser un juez, ser un médico, ¿verdad? Ser un piloto de aeronave, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que tener una cualidad específica para que el tipo penal sea especial. No todo, una persona, yo no puedo cometer este hecho punible de tratamiento médico sin consentimiento. ¿Por qué? Porque yo no soy doctor. Solamente los doctores pueden cometer este hecho punible. Entonces, por eso es un tipo penal especial, ¿verdad? El sujeto pasivo
puede ser cualquier persona que esté sometida a un tratamiento sin su consentimiento. La acción consiste justamente en eso, ¿verdad? En proporcionar un tratamiento sin consentimiento. Y la consumación es en la efectiva aplicación del tratamiento médico sin el consentimiento de la víctima. El resultado es un delito de mera actividad, o sea, un delito de acción. No se necesita el resultado, solamente se necesita que se le dé el tratamiento sin el consentimiento, ¿verdad? Y la conducta en este caso es dolosa, claro, porque se actuó sin el consentimiento del afectado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al 124, que es la privación de libertad. Sí, privación de libertad. Ok, acá de vuelta vamos a ver que hay tipos penales parecidos, porque vamos a ver privación de libertad, vamos a ver extrañamiento de persona, vamos a ver secuestro y vamos a ver toma de rehenes. Son medio parecidos. Cuando yo hablo de privación de libertad, dice, el que privara a otro de su libertad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces, la privación de libertad es un delito según su marco penal del tipo base. Cuando el autor, y acá vamos a entrar en las circunstancias agravantes, produjera una privación de libertad por más de una semana, abusara considerablemente de su función pública o se aprovechara de una situación de dependencia legal o de hecho de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Se castiga también la tentativa. Entonces, la privación de libertad es un delito que tiene un agravante en el cual se considera también la tentativa como hecho punible. Cuando el autor privare a otro de su libertad para coaccionarle bajo amenaza de muerte, lesión grave en los términos del 112 o con la prolongación de la privación de libertad por más de una semana, a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Es un agravante, claro. Sigue siendo un delito, pero este es una circunstancia agravante que eleva a la pena de 8 años, pero continúa siendo un delito porque el marco penal del tipo base limita la pena a 3 años. Entonces por eso es un delito. Dice, Manuel Osorio define al delito de privación de libertad como delito que, como su mismo nombre indica, consiste en reducir a una persona a servidumbre o a otra condición análoga, o en privarla de su libertad en cualquier forma. Otra modalidad del delito que consiste en reducir a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. El Código Penal sanciona la conducta del autor que priva a una persona de la posibilidad de determinarse por sí mismo, es decir, de determinar su espacio físico. Se agrava el reproche y consecuentemente la pena cuando el agente privara a otro de su libertad por más de una semana. Acá vemos que el factor tiempo es un agravante. Abusara de su condición de funcionario público, se aproveche de la condición de dependencia legal o de hecho frente a la víctima. Todas estas son circunstancias agravantes. La pena asimismo podrá ser aumentada hasta 8 años cuando el infractor amenace de muerte, de lesión grave o coaccionare gravemente a la víctima. Entonces todas son circunstancias agravantes de este delito, ¿verdad? Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo y pasivo, que puede ser cualquier persona, la acción que consiste en privar a una persona de su libertad y la consumación del delito, el delito se consuma en el momento en que se priva efectivamente la libertad de la víctima. Ahí se consuma el hecho punible. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo es el dolo. Claro, uno priva de su libertad a alguien de manera plenamente consciente y voluntaria. Por eso hablamos de una conducta dolosa.
Bueno, ahora vamos a Pregunta empezar, señor. para otro día nada más. No son 6 horas nada más la privación de libertad. Eso en la comisaría. Ellos tienen eso en realidad te mantienen detenido, ¿verdad? La condición ahí es de detenido, ¿verdad? Que te quedas detenido para investigación y cosas así. Y si no hay ninguna denuncia, si no hay ningún tipo de intervención de la fiscalía, no pueden retenerte por más de 6 horas, ¿verdad? Después tienen que liberarte. Porque, o si no, sería privación de libertad, justamente. ¿Verdad? Claro, como acá habla de una semana, bueno, pero esto es una cuestión para Sí, consulta no, otro día. otro día no hay problema. Dale. Bueno, ahora vamos a tratar de diferenciar. Ya tenemos ya la privación de libertad. Ahora vamos a hablar del extrañamiento de personas, porque se parecen. Dice, el que mediante fuerza, engaño o amenaza. Acá ya tenemos la primera diferencia, ¿verdad? En el artículo 124, quiero abrir en el artículo 124 dice, el que privara a otro de su libertad, nomás dice. No habla de fuerza, engaño o amenaza, ¿verdad? Solamente privarle su libertad. Eso nomás es privación de libertad. En el caso del extrañamiento de personas, ya existe la aplicación de fuerza, de engaño o de amenaza. ¿Para qué? Para conducirla a otro fuera del territorio nacional para exponerla a un régimen que pueda poner en peligro su vida, su integridad física, su libertad, y con esto se castiga, o esto se castiga, con una pena privativa de libertad de hasta 10 años. O sea, cuando hablo entonces yo de privación de libertad, estoy hablando de un delito. Cuando hablo de extrañamiento de personas, estoy hablando de un crimen. Ahí tenemos una diferencia importante. El que actuara sin intención, pero previendo la exposición del otro al régimen descrito en el inciso anterior, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Igual, el inciso 2 es una circunstancia atenuante, sí, pero continúa siendo un crimen. Cuando la víctima sea menor de 18 años, la pena privativa de libertad será de hasta 12 años. O sea, sube el castigo porque la víctima es un menor de 18. Será castigada también la tentativa. Entonces, el extrañamiento de personas es un crimen el cual considera circunstancias atenuantes y agravantes en el cual se castiga también la tentativa y es de acción penal pública. Dice, en otras legislaciones, esta conducta típica es denominada destierro. Acá se llama extrañamiento de personas. Y tiene una significación con una sanción penal que consiste en expulsar a alguien de un lugar o territorio determinado para que temporalmente o perpetuamente resida fuera de él. O sea, si yo le saco a Karen de Paraguay, por ejemplo, mediante engaño o mediante fuerza o amenaza y sacarle del país, pueda significar para ella un peligro para su vida. Eso es lo que se entiende como extrañamiento de personas, ¿verdad? Y eso es lo que se castiga, eso es lo que constituye un crimen. En ese contexto, el digesto penal castiga con una pena privativa de libertad de hasta 10 años al agente que bajo amenaza, fuerza o engaño traslada a otro fuera del territorio nacional y con esto lo expusiera en peligro de su vida, su integridad física o su libertad. Esta acción típica se diferencia de la trata de personas porque generalmente uno asocia, esperan vos, le sacó del país engañada, no será para tratarla sexualmente, no. Dice, esta acción típica se diferencia de la trata de personas en que en la segunda el traslado de la víctima a un país extranjero se realiza con la finalidad de explotarla, ya sea laboral o sexualmente. En tanto que en la primera, que es el extrañamiento de personas, el traslado de la víctima fuera del territorio nacional se realiza sin un fin específico. O sea, si yo le llevo a Karen afuera del país engañada para prostituirse, eso es trata de personas. Pero si yo le llevo afuera a Karen engañada fuera del país
con otro fin que no sea laboral ni sexual, eso es extrañamiento de personas. Pero ese sacarle del país engañada o por fuerza o por amenaza tiene que suponer un peligro para su vida, para que sea extrañamiento de personas. El inciso 2 del artículo 125 prevé la conducta ejecutada por el infractor en donde la misma carece del elemento subjetivo doloso y por el contrario la acción del mismo se motiva por una diligencia culposa. O sea, muchas veces vos le sacaste del país a la persona, pusiste en peligro su vida, pero no lo hiciste de manera voluntaria, sino que fue por una acción negligente o por un desconocimiento que incurriste en esa acción. No se me ocurre un ejemplo, para serle sincero, pero por algo está previsto ahí. Se prevé una pena privativa de libertad de hasta 12 años cuando la víctima sea un menor de 18 años de edad, pues en ese caso el reproche se ve agravado. Se castiga también la tentativa. El sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. La acción, ¿en qué consiste la acción del extrañamiento? En ejercer fuerza, amenaza, engaño para trasladar a una persona fuera del territorio nacional. ¿Y cómo se consuma el hecho? En el momento de que se ejerce fuerza, amenaza para trasladar a una persona fuera del territorio. Y el resultado es la conducta justamente de amenazar para quitarle del país y con ello exponer al peligro la vida, la integridad física o la libertad de la persona. El elemento subjetivo del tipo penal es el dolo o la culpa, según sea el caso. Cuando hablamos de extrañamiento de personas, ¿verdad? Se admite tanto la conducta dolosa como la conducta culposa. Ambas conductas son punibles. ¿Se acuerdan que las conductas dolosas son las que castiga siempre el Código Penal? Y las conductas culposas son castigadas cuando están expresamente mencionadas. Exacto. Entonces, las dos conductas se castigan, tanto la culposa como la dolosa, en el extrañamiento de persona. Cuando hablamos de la privación de libertad, solamente se castiga la conducta dolosa, no se castiga la conducta culposa. Esa es también una diferencia importante, ¿verdad? Luego tenemos el secuestro. Entonces, acá nomás para resumir rápido, ¿verdad? Entonces, la privación de libertad es cuando yo sencillamente a alguien le privo de su libertad. Acá no hay amenaza, no hay fuerza, no hay violencia. Es privarle de su libertad a alguien. Eso es un delito. Extrañamiento de persona ya implica aplicación de fuerza, amenaza o violencia o engaño. La saco fuera del país, lo cual representa un peligro para su vida y constituye un crimen. Y ahora vamos a ver el secuestro. Dice, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial, acá ya hablamos de plata, el secuestro ya incluye el factor dinero, u otra ventaja indebida, privar a otro de su libertad, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Entonces el secuestro constituye también un crimen, al igual que el extrañamiento de personas. La pena podrá ser aumentada hasta 20 años cuando el autor actuara con la intención de causar la angustia de la víctima o de terceros. Cuando al realizar el secuestro el autor o partícipe, ¿quiénes eran los partícipes? El cómplice o instigador, acuérdense de eso. Matar a otro, la pena privativa de libertad será no menor de 10, o causar a la muerte por acción culposa, la pena privativa de libertad será de 10 a 20 años. Entonces, si yo, ¿verdad?, con la intención de obtener dinero, le secuestro a Juan Esteban, porque voy a pedir plata por su liberación, porque es una ventaja indebida, entonces eso es lo que se entiende como secuestro y es un crimen. Se agrava el reproche cuando mi intención es la de causar la angustia de el secuestrado o de terceras personas. Y cuando el autor o partícipe
mata a otro, o sea, en el marco del secuestro yo le mato a otra persona, ¿verdad? Por acción dolosa o por acción culposa, la pena también se ve aumentada. En el inciso cuarto dice, cuando el resultado fuera una lesión grave, en el sentido del artículo 112, producida dolosamente, la pena privativa de libertad será de 8 a 20 años. Cuando este resultado fuera causado mediante una acción culposa, la pena privativa de libertad será de 8 a 16 años. Cuando el autor, renunciando a la ventaja pretendida, pusiera en libertad a la víctima en su ámbito de vida, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. Si la víctima hubiera regresado a su ámbito de vida por otras razones, será suficiente para aplicar la atenuación indicada que el autor haya tratado de hacerlo voluntario y seriamente. El que, habiendo participado con otros en la realización del hecho, luego colabore en forma eficaz en la liberación de la víctima o en la acreditación de la participación de los demás, podrá ser castigado con una pena privativa de libertad atenuada hasta la mitad del marco penal previsto. Entonces, es un artículo largo en el cual yo creo que lo importante de mencionar es que el secuestro es un crimen el cual pretende obtener un beneficio patrimonial como producto de la privación de libertad. O sea, si yo te privo de tu libertad sin pedir dinero, eso es privación de libertad. Pero si yo te privo de tu libertad para pedir dinero a cambio de tu liberación, eso es secuestro y eso constituye un crimen, ¿verdad? El extrañamiento de personas cuando yo te saco fuera del país y sacarte fuera del país supone un riesgo para tu vida. Eso es extrañamiento de personas. Secuestro es cuando yo te tengo conmigo y yo pido plata por tu liberación. Eso es secuestro. Entonces, secuestro es... Exacto. Es privación de libertad con una finalidad de beneficio patrimonial indebido. Es un crimen que contempla agravantes y también contempla atenuantes. En ambos casos considera, en cuanto a los agravantes, considera conductas culposas y conductas dolosas. Pero el secuestro como tal es, o constituye, mejor dicho, una conducta dolosa. O sea, nadie secuestra a nadie sin saber, ¿verdad? Uno secuestra y pide plata conscientemente de lo que está haciendo. Ahora, si la muerte del secuestrado en el marco del secuestro se produce de manera dolosa o culposa, ambas están castigadas. Si la lesión grave, ¿verdad?, del secuestrado se produce de manera culposa o dolosa, ambas conductas están castigadas como agravante, ¿verdad? Pero el hecho de secuestrar en general, pedir plata por tu liberación, esa conducta dolosa es la que es punible. Entonces, eso es lo importante mencionar. Dice, la Real Academia Española define el secuestro como aprehender indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. El hecho punible de secuestro se define como la privación en forma violenta e ilegítima de la libertad de una persona, utilizando como medio el sometimiento con la finalidad de conseguir el pago de una suma de dinero en concepto de rescate. Eso es lo que le diferencia de la privación de libertad, que yo pido plata. En la privación de libertad yo no pido plata, en el secuestro sí. La doctrina, según sea la modalidad, clasifica a los tipos de secuestro de la siguiente manera. Secuestro express se caracteriza principalmente por la rapidez y la violencia con que se ejerce la acción. Secuestro extorsivo es el que evidencia el ánimo de lucro del autor, pues la libertad de la víctima se produce luego del pago del rescate. Y el secuestro por fines políticos, en este caso la extorsión, tiene una finalidad política. El secuestro simple se da, dice la acción, cuando la finalidad del secuestro tiende a someter a la víctima a maltratos físicos y psíquicos o a ser asesinada por motivos ajenos a la intención del lucro del autor. O sea, el secuestro de esta chica Cecilia Cubas podemos decir que es un secuestro simple,
Porque la intención al final de todo era aparte, o sea que más que ganar, más que ganar dinero, era matarle y hacerle sufrir a esta pobre chica, ¿verdad? El Código Penal castiga con pena privativa de libertad de 5 a 15 años al infractor que con la intención de obtener un beneficio patrimonial o ventaja indebida privara a otro de su libertad. Y ahí de vuelta habla del agravamiento, ¿verdad? Del reproche agravado. Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo y pasivo, pueden ser cualquier persona, la acción que consiste en privar a una persona de su libertad, ¿verdad? Y yo le agregaría ahí, pretendiendo un beneficio económico, y la consumación es el momento de que se priva efectivamente de la libertad a la víctima, y el resultado es un delito de mera actividad. El elemento subjetivo es el dolo, y el elemento subjetivo adicional es la intención de obtener un beneficio patrimonial u otra ventaja indebida. O sea, aparte de secuestrarle voluntariamente, hay un elemento adicional que es la intención o el ánimo de lucrar. Exacto, ¿verdad? Entonces por eso el castigo es tan alto, ¿verdad? Ese es el secuestro. Pregunta, Señor, ¿no se castiga la tentativa? Sí, se castiga la tentativa. Sí o sí. Sí se castiga. Te digo por qué. Para tener en cuenta esa consideración, tenemos que irnos al artículo, te voy a decir. Y la llamada extorsiva de que me tienen secuestrado, guau. Ese ya es otra cosa. Espera que te voy a decir. Un ratito. Un jatinho. No olvidé qué artículo era. La tentativa. No olvidé qué artículo era la tentativa. Espérame que un ratito. No, esa es tentativa de investigación. ¿Te acuerdas que estaba la tentativa? Que la tentativa solamente es punible en las conductas dolosas. Me olvidé nomás qué artículo era, pero voy a mirar ahora. Está bien, mañana o pasado no hay. No. Quiero, porque esto es importante. Espérame que esto es importantísimo. ¿Dónde yo estaba? Espera que un jatín. Acá no voy a encontrar. Tiempo, clasificación, lugar del hecho, omisión, atenuación, conducta, legítima defensa, actos. Tentativa. Punibilidad de la tentativa. Artículo 27. La tentativa de los crímenes es punible. La tentativa de los delitos es solo en los casos expresamente previstos en la ley. O sea, esta regla rige para todo el Código Penal. Por eso tu pregunta es muy importante. Perfecto. Como estamos ante un crimen, entonces se castiga la tentativa. Si la expectativa de pena o si el marco penal del tipo base indica que es un crimen, siempre se va a castigar la tentativa. Claro. Sí, pero acá una cosa es que la tentativa sea dolosa. Otra es la punibilidad de la tentativa en los crímenes o en los delitos. O sea, la tentativa siempre es dolosa. Estamos de acuerdo en eso. Y la tentativa en los crímenes siempre se castiga, sí. Y la tentativa se castiga en los delitos solamente cuando está expresamente mencionado. Entonces, por eso la pregunta, Juan Esteban, es importante porque aclara ahí la duda. Bueno,
Ahora vamos al último artículo de hoy. Gracias. De nada. Exacto. En los delitos. La tentativa siempre va a ser dolosa. Siempre. Nunca va a ser culposa. Bueno. Ahora vamos al último, que es el de toma de rehenes. 127, ¿ves? El último que dice acá el programa, ¿verdad? Sí. Será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 12 años. O sea, tomar rehenes constituye un crimen. Por lo tanto, se castiga también la tentativa. No hace falta que diga. Si es un crimen, se castiga la tentativa. Y si la conducta es dolosa, ¿verdad? Privando de su libertad a una persona, la retuviere para coaccionar a un tercero a hacer o no hacer o tolerar lo que no quiera, amenazando a la víctima de muerte, de lesión grave o de extensión de su privación de libertad hasta obtener su objetivo. Utilizara para este fin tal situación creada por otro. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 126, inciso 6, que dispone ahí exacto, el que habiendo participado con otros en la realización del hecho, luego colabore en forma eficaz. En esos casos, entonces la pena privativa se le va a acortar a la mitad. O sea, exacto. El inciso 2 del artículo 127 es una circunstancia atenuante. Pero considerando el inciso primero del 127, tomar rehenes constituye un crimen en el cual se castiga naturalmente la tentativa. La toma de rehenes es la privación ilegítima de libertad de una persona. ¿Cómo yo diferencio? Acá es importante porque dice el último punto del programa, diferencia. ¿Cómo yo voy a diferenciar el secuestro y la toma de rehenes? Porque en el secuestro yo le privo a alguien de su libertad con la intención de tener un lucro, un ánimo de una ventaja indebida o un lucro indebido. Toma de rehenes se diferencia en que tomar rehenes supone retener a una persona para coaccionar a un tercero a hacer lo que no quiera, tolerar, ¿verdad? O amenazando a la víctima. O sea, toma de rehenes, estamos en un banco, ¿verdad? Estamos en un banco, me fui a robar el banco GNB. Yo estoy en el banco y tengo rehenes. ¿Y qué yo hago? ¿Qué le digo a la policía? ¿Me dejan el paso libre o los mato? O los mato a los rehenes. Eso es toma de rehenes, ¿verdad? Y secuestro es, le tomo a la persona y digo, dame $1.000.000 o la mato. Eso es secuestro. En el secuestro yo quiero dinero. En la toma de rehenes lo que yo hago es coaccionarle a un tercero a que haga lo que no quiera o tolera lo que no quiera, amenazándole de muerte a la víctima que le estoy tomando de rehén. Entonces, esa es la diferencia. La plata. En el secuestro hay plata. En la toma de rehenes yo le coacciono a alguien, a un tercero, a que haga lo que no quiera o a que tolere lo que no quiera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia sustancial. Ambos son crímenes, ¿verdad? Y en ambos se castiga también la tentativa. Cuando hablamos de los elementos objetivos, el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. La acción consiste en retener ilegalmente a una persona, privándole de su libertad. ¿Pero para qué? No para ganar plata, para obligarle a un tercero a hacer o no hacer o tolerar lo que no quiera. Y utiliza esa situación o utilizar esa situación creada por otro para lograr ese fin, ¿verdad? Y la consumación del delito se consuma en el momento en que se priva efectivamente de la libertad de la víctima para obligar al otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera. O se consuma en el momento en que se aprovecha la situación creada por otro para lograr el fin propuesto. El resultado es un delito de mera actividad. El elemento subjetivo es el dolo. O sea, para entender una toma de rehenes, alguna vez habrán visto la película, el documental del robo del siglo, ¿verdad? Donde estaba este uruguayo en Argentina cuando se robó el Banco Río, ¿verdad? Que estaba ahí en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Qué hicieron los ladrones? Ellos retuvieron personas para obligar a la policía que les abra un camino para que ellos se puedan escapar.
Ellos no le pidieron plata a la policía. Ellos pidieron a la policía que no entre. Porque si entraba la policía, ellos le mataban a todos los rehenes. Entonces, eso es toma de rehenes. Secuestro es lo que hicieron con Cecilia Cubas. Le retuvieron y pidieron plata por ella. Entonces, esa es la diferencia que hay que entender, ¿verdad? Entre toma de rehenes y secuestro. Y con eso terminamos, gente linda, la unidad número 3. Ipucucacácera. Digo, bárbaro. No querés tocar la unidad 3. Gran puta las 10 no te va a salir.